Having the opportunity to visit this amazing land is the best way to learn and appreciate what we have in Colombia. Biodiversity, amazing animals, and great people taught us valuable things about nature, life, politics, and even development. We had the opportunity to visit Marachá, Amacayacu, Macedonia, Puerto Nariño, and Mundo Amazónico. We learned about yaguas and ticunas that are some native communities. We were surprised and even disappointed. We camped outside and learned how to create kombuchas. We gathered on a bonfire and listened to some legends while the moon led her away through the forest. Tired and scared, we walked for hours trying to reach our destiny and get some rest, while a curupira followed us as we listened to steps and whistles that made us sure about its presence. We learned how to live without iPod, just listening to the sounds of nature, without phones and using trees as a way to communicate, without McDonald's and eating termites and muguhoy. We swam with piranhas and pirarucus and tasted some aphrodisiac fruits. We saw the sunset with the river behind us and walked late at night without any lights on. We climbed trees and proved ourselves how capable we are to reach the top. We accomplished the hard task of traveling under the sun during 4 hours. And after 5 days of living in a world so different than the one we're to live in, a world that lacks cars, TVs, highways, and fog, a world filled with smells and colors that amaze us in every single way, a world that's called the Amazon, we were sad about the idea of living. Delighted by its beauty, we also studied the soil and plants. We measured the water pH, we hunted alligators, and interviewed natives which taught us about culture, social and political problems. The Amazon is a place that every human being should know. It's the greatest way to learn and get astonished by nature. The opportunity we had was one of a kind, and we must be more than grateful by the fact that we had the chance to go there and learn so many things. Amazonas. Su nombre viene desde el periodo de la colonia, en donde una expedición encontró este ecosistema junto con su río, el cual se llamaba Río Marañón. Este ecosistema estaba habitado por distintos grupos étnicos, quienes desarrollaron su método de supervivencia, lo que hizo recordar el mito griego de las Amazonas. La Amazonía, territorio de mitos y una gran heterogeneidad al nivel de fauna, flora, características geológicas, geomorfológicas y suelos, como en población y sus distintas actividades, hogar de muchas especies y el río más caudaloso del mundo. Estas son algunas de las características que tiene el territorio amazónico. La mayor parte de la Amazonía es una planicie por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, con más de 3.400 kilómetros de largo de este a oeste. Hacia el occidente llega hasta la cordillera de los Andes, en el oriente hasta el océano Atlántico, y 2.000 kilómetros de ancho de norte a sur, en donde el norte se limita con las montañas de Venezuela y las Guyanas, pasando así por los países de Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y las Guyanas. La mayor parte de la región se considera con un clima cálido y húmedo, por ejemplo en las partes bajas de la cuenca, pero en las partes periféricas, como en las estribaciones de la cadena montañosa, su cambio es más pronunciado, bastante templado y frígido. Es un clima extremadamente húmedo debido a las precipitaciones que se originan en la cuenca y se recicla por el proceso de evaporación y transpiración de la vegetación local. El ciclo de las precipitaciones es variable. En el norte, el máximo de precipitaciones se produce entre junio y julio. En el sur, se extiende de noviembre a marzo. En el oeste y este, las precipitaciones son abundantes todo el año. En las estribaciones montañosas periféricas, las formaciones vegetales sufren modificaciones por la altitud, distinguiéndose especialmente los bosques nublados, los bosques enanos montañosos, la puna, los páramos, los bosques secos interandinos y formaciones de suculentas. Se demuestra fácilmente que el Amazonas de ninguna manera es un lugar homogéneo. La alta biodiversidad en un mismo lugar y la gran diferenciación de las especies entre lugares es impresionante. La diversidad de árboles también puede variar significativamente dependiendo de la cantidad de precipitaciones presentes en el lugar. Ahora, con respecto a lo anterior, la selva tiene dos clases de distribución, una amplia y otra más restringida, lo que quiere decir que en cada una hay diferentes clases de especies. Como se nombró anteriormente, las diferentes clases de especies están adaptadas a un hábitat específico. En la distribución amplia se encuentra biomasa densa como los bosques de tierra firme. Otra clase de bosques son los inundables, barceas o igapos.
Un aspecto muy importante de la heterogeneidad biológica se encuentra en la gran variedad de hábitats. Cada clase de suelo tiene su propia formación vegetal. Esto quiere decir que las especies de cada uno de los suelos pueden llegar a ser totalmente diferentes. La variedad de especies se refleja en la gran heterogeneidad por área. La gran biodiversidad del Amazonas está relacionada con una cantidad inmensa de especies útiles. Hasta ahora, un poco más de 2.000 especies de plantas han sido clasificadas como útiles, ya que pueden ser utilizadas como medicina, como alimento, como productoras de aceites, grasas, ceras, barnices, aromas, látex, gomas, condimentos, etc. Todo esto conocido por las diferentes etnias indígenas existentes. En lugares como Iquitos, Perú, hay 200 especies de frutos que pueden ser consumidos. En Brasil, alrededor de 260 especies de árboles tienen un alto significado económico y cerca de 50 son comercializados en grandes cantidades. En los medios acuáticos se albergan alrededor de 2.000 especies diferentes de peces, entre otra cantidad importante de especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves y una variedad altísima de invertebrados. Como es conocido por muchos, el río Amazonas es el más largo del mundo, con 6.762 kilómetros de longitud. Es incluso más grande que el río Nilo, que tiene 6.671 kilómetros. Además, es el río más caudaloso del mundo. Desemboca en el Océano Atlántico con 6 a 10 metros en la desembocadura y en el curso medio está entre 10 a 15 metros. En la desembocadura existe un fenómeno de mareas llamado pororoca. Por otro lado, la hidrografía de este ecosistema también es muy variada, ya que de este se desprenden otros ríos y lagos, en donde se pueden encontrar aguas de 3 tipos: blancas, negras y claras. Los ríos de aguas blancas nacen en los Andes y contienen una gran cantidad de sedimentos, tienen un pH entre 6,5 y 7. Son las aguas más ricas en nutrientes y en recursos hidrobiológicos. En segundo lugar se encuentran los ríos de aguas negras, los cuales tienen pocos sedimentos y su pH se encuentra por debajo de 4, y finalmente contienen pocos electrolitos. Su color es producido por la presencia de ácidos húmicos y túlbicos, que se producen por la descomposición incompleta de la materia orgánica. Vienen desde los macizos arcaicos de las zonas con sedimentos, y cuando estos crecen generalmente inundan ígapos. Por último, se encuentran los ríos de aguas claras, que se pueden observar como aguas transparentes o verdosas. Transportan pocos sedimentos y sus características físico-químicas varían. Su pH se encuentra entre 4 y 7. Sin embargo, los lagos que se encuentran en este territorio son abundantes y se crean de los brazos cortados de los ríos. Por ejemplo, en el lago de Marachá se realizó un estudio, el cual consistía en la medición de los distintos pHs, temperatura, suelo ambiente y la cantidad de nitratos y nitritos que puede llegar a tener esta clase de aguas, conocidas como lagos de aguas negras. La primera muestra se realizó del agua que se encuentra en el muelle. El valor obtenido con el pHímetro es de 6,21 y con el papel fue de 7. Con una temperatura de 32 grados y una temperatura ambiente de 31,2 grados, la cantidad de nitritos está entre 200 y 400 miligramos sobre el litro. La cantidad de nitratos fue de menos 5 y el agua no tiene dureza. La segunda muestra fue obtenida de la playa Marachá, a la misma temperatura ambiente. Esta tuvo una temperatura de 32,5 grados, con una temperatura del suelo de 9,1 grados centígrados. El pH de estas aguas con pHímetro fue de 6,26, mientras que con el indicador de papel de tornasol fue de 6. La cantidad de nitritos fue de menos 20 y nitratos también fue de menos 5. Tampoco tiene dureza. Pero este territorio no solo está conformado por interacciones naturales, sino que actualmente el humano ha sido parte de este lugar. Todo comenzó con la llegada de los colonizadores que iban en busca de tierras fértiles, hasta llegar a la Amazonía. En el Amazonas, al finalizar el siglo XIX, se empezó un periodo con la búsqueda de la quinoa y la fiebre del caucho, entre los 3 países, Colombia, Perú y Brasil. Al mismo tiempo ocurrió la llegada de misioneros que hicieron labores como abrir y construir caminos y dar las bases para la colonización del futuro. No obstante, con la llegada y dominación de la Casa Araná, que afectó a varias comunidades indígenas, se impidió que el proceso de colonización continuara, ya que bloqueó la comunicación con el río Amazonas. Más tarde, estos iban a tomar el poder de la explotación de caucho en la región. Entre 1885 y 1907 se empezó el periodo de la fiebre del caucho, en donde empezaron a llegar y colonizar empresarios, ya que en esta época solo en Amazonas se encontraba esta planta. De allí, uno de los que llegaron a esta zona
fue la empresa de neumáticos Goodyear. También llegaron Hancock, Julio César Araná, entre otros, quienes tenían vastos territorios y causaron daño a los indígenas. Por otro lado, capitanes de caucho empezaron a formar ejércitos y se empezó a tener un significado de civilización. Luego, se empezó a tener un concepto de modernidad y los barones de caucho se aprovechaban de esto, al mismo tiempo que representaban el progreso y la civilización, ya que iban en busca de dicha modernidad del siglo y basarse en estructuras sociales y económicas precapitalistas, como también el aprovechamiento de los indígenas como mano de obra y esclava para explotación. Ese fue motivo de desintegración y desaparición de muchos grupos indígenas. A mediados de la época de 1970, la demanda del caucho empezó a decaer, la extracción de gomas empezó a finalizar y la Casa Arana había adquirido dominio sobre la región, ya que muchos de los caucheros fueron desplazados, y luego de ello, este periodo de la fiebre del caucho en Amazonas empezó a desaparecer, porque la semilla fue sacada del país y empezó a ser cultivada en otros países. Todo comenzó cuando los indígenas originarios de esta región se adaptaban al entorno, ya que utilizaban todos los recursos necesarios para construir sus viviendas, su ropa, conseguir alimentación y construir sus herramientas, entre otros recursos básicos. Sin embargo, con el paso del tiempo y la colonización, estas costumbres y culturas se han ido perdiendo, ya que algunas de las comunidades indígenas han preferido tomar el prototipo hombre moderno y dejar sus tradiciones atrás. En la parte sociocultural de la región, las comunidades indígenas anteriormente solían tener su propia y única lengua. Sin embargo, con el paso del tiempo y el proceso de aculturación que se ha vivido en Amazonas, hoy en día estas comunidades manejan su lengua en un menor porcentaje y manejan en su mayoría el español y el portugués. A nivel cultural, en la cuenca amazónica se tiene una actividad muy importante que ha empezado a caracterizar a todos los habitantes de esta región, como es la pesca y el comercio. Pero por otro lado, el constante contacto con la sociedad moderna ha hecho que todas aquellas costumbres ancestrales de las diferentes comunidades indígenas hayan desaparecido. Los indígenas hoy en día actúen, vistan y vivan como actúa una actual sociedad urbana. Eso es civilización, tratar de adaptarse al medio, ¿no? Pero hay que sobrevivir la selva para saber qué es civilización, ¿no? Hay que tratar de adaptarse a la selva como se adaptan esas comunidades y se adaptaron para decir qué es civilización y qué no. La Amazonía colombiana se ha caracterizado por el olvido del gobierno central o por la implementación de políticas a corto plazo. La comunidad regional se ha visto en la obligación de organizar, vigilar y ejercer poderío propio en la zona. En esta zona se han implementado planes de ordenamiento territorial con las comunidades indígenas. También la creación de entes administrativos, el desalojo de centros de investigación y el Plan Colombia 1 y 2 y el Plan Patriota. Esos proyectos han consolidado frentes de seguridad nacional que debilitan a grupos ilegales que con sus actividades poco a poco generan efectos devastadores como el desplazamiento humano y un notable impacto ambiental. El esquema amazónico se mueve también en las fronteras con Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, por lo que se evidencia una clara regionalización del conflicto. La regionalización implica no solo problemáticas internas, sino también implicaciones externas, por factores como la producción de coca y el auge del narcotráfico y la militarización fronteriza. Como medidas de prevención a problemáticas regionales, se han creado organizaciones como la del Tratado de la Cooperación Amazónica. Estas problemáticas se han distribuido en tres ejes temáticos. Primero, la gobernabilidad democrática. Segundo, el bienestar, la equidad y la interculturalidad. Y tercero, el desarrollo territorial y la sostenibilidad ambiental. Todo ese tiempo fuimos votados por todo Colombia. Hay en el Brasil, hay en el Perú. El Estado ha estado presente en todo momento, pero ¿qué sucede? Que la misma comunidad a veces no se dejaba ayudar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misma decisión, el indígena, no quiero que esto esté mal por decir, ¿no? El indígena es un poquito a su chakra. Un lugar para aprender sobre la vida, un lugar que vale la pena visitar, descubrir y entender. Una experiencia única y enriquecedora que cualquier ser humano debería tener el orgullo de vivir.